Estos son, estos son los reportajes de Reporteros Asociados del Mundo, donde tratamos los temas nacionales e internacionales, pero en los últimos días hemos tocado lo que sucede en la prensa y la radio colombiana y hemos hablado con personajes de los diferentes sectores como del fútbol, de la política y ahora vamos a hablar con alguien que sí sabe de verdad de ciclismo en Colombia y conoce qué es lo que sucede en el deporte. Y además le vamos a pedir algo, que nos analice el periodismo en Colombia. Hablamos del poeta Rubén Darío Arcila. Rubén Darío, buenas tardes. ¿Qué tal, tocayo? Rubén Darío, muy amable por invitarme, periodistas asociados y a todo el grupo de amigos que tiene este espacio. Pues aquí estamos para contarles y recordarles mucho de los momentos vividos. Esto pues ayuda a esta experiencia un poco a asimilar lo que en 50 años se aprende, ¿no? Y uno trata de contagiarlo, de entregarlo, de compartirlo. Y agradezco mucho este contacto con gente tan querida de la ciudad de Manizales, donde tuvimos una radio legendaria. Bueno, y él hace de Sancho Publicidad, una de las agencias más importantes que se llevan en el país, de muchas cosas. Manizales del Alma nos ha enseñado muchas cosas desde los tiempos de Transmisora Caldas, de Bucario Bermúdez, de Darío Hoyos. De todas estas cosas está llena la memoria, mi querido Rubén Darío. Yo creo que recuerda a Jairo Cartreuse, ¿no? También sí. No, es que y Orlando Cadavino estuvo Ya. mucho tiempo también en Manizales. Él fue de Radio Manizales, donde tenía un Orlando noticiero que Cada- se llamaba Crónica. Y también otro personaje fue Darío Hoyos, ¿o no? Darío, a ver, yo soy de Neira, y de Ah, Neira éramos Darío Hoyos, Hernando Giraldo, Yader Giraldo, y como cuatro o cinco más periodistas que se me escapan en este momento. El y resto, el pues la gordo William. cantera ha sido grande, la de Wi- Caldas. Yo vivo en William, Bogotá, pero y tenemos muchos vínculos en Manizales y ahí seguimos adelante con esa gran ciudad. A ver, Rubén Darío, sí, es que dígame. Reporteros Asociados del Mundo ha querido tocar estos temas del periodismo por lo que está pasando en el periodismo no solo en Colombia, sino en el mundo en este momento con la inteligencia artificial y con lo que ha pasado con toda esta cosa de la tecnología. ¿Cómo ve usted el periodismo en este momento? Pues en una transformación total, yo no sé en qué forma se estarán dictando las cátedras en las universidades en estos días, en los colegios de telecomunicaciones, porque la radio en AM se extinguió prácticamente. Entonces ya esas plazas que ocupaban los nuevos talentos que van llegando de las universidades no existen. Esa oferta que supuestamente en el imaginario se vende en algunas facultades ya no existe. Yo recomendaría a los estudiantes de comunicación social en estos tiempos que se ayuden con otra carrera, que tienen que buscar una carrera alternativa. Además, porque ahora la primicia la tienen las redes sociales. Esto cambió en tal forma, mi querido Rubén Darío, que un influencer que tenga 2 millones de seguidores es más importante que el reportero que usted confía para cubrir determinada fuente, ¿no? Entonces se han invertido bastante los valores y lo difícil que es contratarlos, que es tener un buen sistema de comunicación por las redes, porque ahora todo se controla también a través de las redes. La tecnología nos cambió totalmente. Es decir, el ruidito, aquella orquestado de la Remington, de la Olivetti, no volverá jamás. Y el Ni el, hipnotipo tampoco. no, ni la hoja calientica, la cuartilla que entraba a la cabina. ¿Se acuerda? Que se necesitaba tener un muy buen locutor en la cabina porque se la entregaban calientica y la tenían que leer de una, sin haberla repasado. Eran otros profesionales definitivamente, ¿no? A ver, otra cosa que Eh, sucedía era que, por ejemplo, en el caso suyo,
cuando se le entregaba la cuartilla, usted conocía el tema del que se estaba hablando. Ahora muchos Sí, no conocen de qué es que están hablando. exacto, para eso tuvimos verdaderos maestros de la locución, no solamente en radio, también en la televisión. No olvidamos nunca un Julio. A usted le tocó Julio Eduardo Pinzón, los hermanos Pinzón eran muy buenos, Claro. ¿no? Había De uno que leía el Carlitos mundo, Pinzón. sí, hermano de Carlos, que leía el mundo al vuelo, a Bianca, a mí me tocó el mundo al vuelo, ¿no? Era un noticiero por Sí, allá en claro. blanco y negro, en blanco y negro. Que lo pasaban también en las salas de cine. También, cómo no, me tocó también Alberto Acosta. Alberto Imagínate. Acosta, otro tipo de periodismo. Y ahora, pues, A mí me los tiempos. tocó, interrumpiéndote, a mí me tocó ser patinador de Alberto Acosta en Medellín. Ah, Alberto Acosta nació en Itagüí Ajá, y tenía el noticiero A3, era el que se llamaba, ¿no? claro. A3 en televisión. Si no estoy mal, tenía una emisión como a las 8 de la noche o 7:30 y la otra a las 11:30 de la noche y la leía Alberto Piedradita Pacheco. Ajá. Alberto fue su locutor oficial. Como en aquella época, esto es una anécdota, se licitaba, se arrendaban los espacios en televisión, el gobierno los arrendaba pues mediante un sorteo, ¿no? Todo el mundo enviaba su pliego. Y Alberto Acosta envió el suyo para la próxima licitación, ya tenía fama de periodista, el noticiero, y le dieron fue un horario por allá de las 5 de la tarde, imagínense. No, no, 5 de no. la tarde para un musical. Entonces él dijo, me confundí, él era gago, ¿no? Medio tatareto, ¿no? Bien gago, bien gago. Ya, yo creo que me confundieron yo soy Alberto Acosta. Y allá en Inrevisión creyeron que yo era Alci Acosta. Yo no soy Alci Acosta para que me den un espacio musical a las 5 de la tarde. Sí, ese era otro de los periodistas de leyenda, mi querido Rubén Darío. Bueno, a ver, Rubén Darío Arcila, ¿cómo llegó a la radio? Yo llegué como radioactor porque a la radio no se llegaba tan fácil. Tenía uno que contar con la licencia y era lo primero que le pedían Con en la la entrada en licencia. cualquier emisora. Y tenían tres categorías. El que tenía la categoría A eran justamente los que leían noticias, porque como se encontraban con nombres en alemán, en inglés, sabían decir Wagner, Beethoven, los pronunciaban, es decir, esos eran de la categoría A. Los exámenes se presentaban en el Murillo Toro, en Sí, Bogotá. en el cuarto piso, ¿se acuerdan? Sí, ¿A usted sí, le tocó no, que tuviera a doña Isabelita la que asesoraba con esas cosas? Sí. era muy famosa, sí. Uy, era Uno bárbara, llegaba, peligrosa. uno llegaba de provincia todo asustado, porque si regresaba con la licencia, porque le daban hasta el número de una vez, ¿no? Yo Claro. recuerdo que el número mío era 2329. Entonces, si no tenías licencia, no había manera, no pasabas ahí de la recepción. ¿De qué otra manera? Entonces, siendo radioactor, porque existían las radionovelas. En Medellín se grababan radionovelas en La Voz de Antioquia, en La Voz del Río Grande, La Ley contra el Lampa, y en La Voz de Medellín se grababa Arandú, Felipe el Calabrés. Y ¿En qué le ahí, tocó grabar? ¿Qué recuerda? yo recuerdo, bueno, yo terminé siendo narrador, de ahí viene esto del ciclismo y todo lo demás. Yo entré haciendo una vez un policía, pero uno engolaba mucho, en esa época las voces eran un poco engoladas, casi todas, ¿no? Y uno trataba de hacerlo igual, pero lo primero que le decían a uno era, no, no, hable natural, natural, suéltela, pero uno la amarraba para poder impresionar un poquitico al director que estaba ahí haciendo el casting. Ahí me tocó de policía. Y cuándo aprendió a soltar el paisa Ah, verdad, que eso es para ser neutro? otro avance que tiene el locutor colombiano, es que logra achatar, digo yo, el regionalismo, ¿no? El tono de cada provincia. Entonces las voces de los locutores de Colombia tienen fama por ser neutras, son voces universales. Yo creo que a mí difícilmente me adivinan con el tiempo, algunos sí, pero el lugar de nacimiento, y a Julio Sánchez y a Otto Gravestein, y le pasa Armando Plata, Gonzalo Ayala,
son voces universales. Eucario, ¿se acuerdan de Eucario Bermúdez? Claro. Voces Eucario en Manizales neutras. con transmisora. Claro, cuando Luz Marina Zuluaga, cuando crearon ese cuento de hadas tan bonito de Luz Marina Zuluaga por votación popular, no por decreto. En esa época era por decreto porque mandaba Rojas Pinilla. A mí me tocaba Y subir a Chipre a las 4:30 de la mañana para el noticiero. el dueño de transmisora era un señor don Ignacio, ¿no? Don Ignacio Bermúdez. O Escobar, ¿no? O Escobar, Bermúdez. Escobar, perdón, Escobar. Ignacio Escobar, creo. Yo porque alguna vez me tomé un whisky con el señor y no lo olvido, lo mismo que a a Arturo Arango, si no estoy mal, el de Arturo. Sancho Publicidad, el fundador de Sancho Publicidad. Manizales ha sido, yo me acuerdo de una frase que inventaron en Manizales, o que crearon en Manizales para tejidos única, porque en este país se hablaba de coltejer como la gran cosa, y si no era coltejer, era fabricato, la tela de los hilos perfectos. Y Ajá. en Manizales tenían tejidos única, y Tejidos la únicos. frase, y la frase era muy bonita, muy distinta, decía, tejidos única, lo hace un poco menos, pero Pero lo mucho hace mejor. mucho mejor. Pero lo hace Ah, usted mucho se la mejor. sabe, cómo no. ¿Cómo es Esas la cosa frases en que esa han... voz tan fea? ¿Cómo sonó eso? ¿Cómo es? No, salió en coro, lo más de No, bonito. en esa voz tan fea suya, ¿cómo es que sonó? Eh, ¿Qué? ¿Qué? lo hace mucho mejor. ¿Cómo es? Lo hace en tejidos Única. única. Sí. Y Luker, ¿se acuerda de Luker? Ah, claro, chocolate Luker. La delicia en pasta. Son frases creadas ahí en, en Manizales. Y teníamos un chocolate cruz, pero ese no me acuerdo de dónde era. El chocolate cruz que tenía la frase, es que era una época muy bonita. Cruz significa más. Eso era un anexo que tenía chocolate Luker. Ah, sí. Eso fue Ah, de ellos otro mismos. producto. Otro Otro producto de producto, ellos sí. mismos. Para que vea que aquí terminamos hablando de chocolate y batiendo toda la tarde Bueno, con un buen entonces vamos a ver. molinillo. No, un chocolate en este momento caería delicioso con este frío que está haciendo. Oiga, Rubén Darío, hay una cosa. Yo lo conocí a usted en una vuelta a Colombia y me llamó mucho la atención porque lo miraba y lo miraba como narraba, que hasta por cierto, yo tenía una columna en el periódico en El Tiempo, y resulta que coloqué en esa columna que era de la Vuelta a Colombia, coloqué una cosa que se llamaba Rudame si algo más. Era donde yo contaba cosas aparte de lo que era lo de la Vuelta y conté lo que me llamaba la atención de su voz y cómo se metía con las cosas de poesía y cómo hablaba de las cosas que estaba yendo alrededor. ¿Sí? Y estuve, le voy a contar para que se aterre, estuve como 3 años detrás de un reportaje suyo y siempre se nos enredaba y nunca lo hice. Pero aquí estamos, siempre hay una primera vez. Lo de la poesía, bueno, me viene un poco de la casa porque además de escuchar tangos en el barrio donde nací, mi papá se sabía de memoria la carta de Bolívar a Fanny, ¿cómo se llama? Sí, a la prima Fanny, ¿no? Que no recuerdo el apellido, era como medio afrancesado. Y es una carta hermosísima, cuando está ahí a 8 días de morir, inspirarse en tal forma, y mi papá se la sabía de memoria, y también se sabía algunos poemas de García Lorca, entonces en la casa los recitaba de vez en cuando, pero se oía muy duro porque tenía un trueno de voz. García Lorca, La casada infiel. Entonces en ese ambiente, más o menos, y hombre, que este país es un país de poetas por toda parte, hay verso, hay lírica, uno la encuentra en las páginas de los periódicos. Entonces, Yo siempre ese, cuento que usted cogía el asunto de los periódicos para poder contar a veces cosas, ¿cómo era? sí, a veces dan el hilo. Por ejemplo, hay una narración muy famosa que está por ahí todavía, que es la de Lucho Herrera en 1987. A Claro. uno se le acaba el léxico muy fácil en ciclismo. En ciclismo se transmite 3 horas, 4 horas diarias. Entonces uno termina haciendo la muletilla que ustedes hablan de la repetición y se vuelve cansón, ¿no? Si usted no se va refrescando un poquitico, la gente se cansa. Entonces, para ese evento tan especial que era ganar la Vuelta a España,
Uno tenía que prepararse de alguna manera lo mejor posible. Cuando yo vi que ya era inminente, que ya el triunfo llegaba al otro día, ya eso no tenía, era saliendo de Alcalá, llegamos al Paseo de la Castellana. Entonces yo pedí permiso para ir a una librería cercana, a Collado de Villalba, que fue donde terminó la penúltima etapa. Y allá me brindó una señora que estaba sola en la papelería y yo le dije, vea, me toca hacer esto, transmitir para Colombia, es mucha gente, es una responsabilidad. Yo le conté toda mi historia y me dijo, ¿y en qué te puedo ayudar? Y dijo, aquí usted debe tener unos folleticos de García Lorca, de Juan Ramón Jiménez. Espérate, yo apunto, Juan Ramón Jiménez, apunte. Antonio Machado, Miguel Hernández. Yo no le dije más. Miguel Hernández, Machado, García Lorca, Juan Ramón Jiménez. Y yo de ahí arranco. Ellos me dan la candela y yo sé después seguir. Entonces ella me trajo exactamente los folleticos que yo necesitaba. No libros, motreto grande, no, porque yo necesitaba algo más digerible, porque me tocaba leer hasta las 1 de la mañana, 2 de la mañana, ir apuntando y usted va armando lo suyo con algo que encontró por ahí en el juramento a la alegría, por ejemplo, que está, yo no sé si de Antonio Machado, me parece. Entonces de ahí sacabas tú una frasecita, la vas ensamblando con otra, pero me faltaba el estribillo. El estribillo es lo que queda pegado, lo que la gente va a recordar, además de uno que otra palabra bien ajustadita ahí. El estribillo no me llegaba, pero cuando estaba desayunando, el mesero se acercó, hey, colombianos, sí, somos colombianos, a celebrar, ¿no? El triunfo de Herrera. Y, no ha terminado la carrera, todavía falta la etapa de hoy. Hombre, que eso se veía llegar. Eso, ay, por ahí es, se ve llegar, esa es. Entonces yo tomé y ahí mismo apunté, se ve llegar, paso a la victoria. Y ahí la ensamblé y eso fue lo que quedó en la memoria, además de dos o tres cositas bonitas de Miguel Hernández. Era robarnos la lírica española, si se quiere entender así, para aplicarla a una transmisión de ciclismo, donde nosotros éramos, sí, éramos los conquistadores, conquistamos una audiencia y estábamos a punto de cumplir los 5 siglos del descubrimiento de América, pero quisimos ser insolentes y hacer la conquista al revés. Por eso se recuerda y uno está en la memoria emocional del pueblo, que eso es lo Pero máximo. es que hay una cosa, ¿cuántas personas lloraron cuando eso? Éramos 30 millones en esa época, 35 llorando. Eh, sí, daba para llorar. Hay gente que destapa su botellita de aguardiente y pone eso como si fuera un viejo bolero, ¿no? Sería muy bonito el vuelo de las aves migratorias y aparece el lote en el fondo, ¿no? Sobre el Paseo de la Castellana, se va acercando y es exactamente como un vuelo de aves migratorias que venían desde Benidorm, veníamos, ¿no? Y era el sueño cumplido, era superar un montón de complejos que teníamos. Nosotros no éramos la raza para triunfar en la Plaza de las Ventas y salimos como 5 veces con César Rincón después. Nosotros un tour, no, eso es para otra raza, es que nosotros somos de otra. Y resulta que con Herrera fuimos, con Parra fuimos podio, tercer lugar, y después se nos volvió una costumbre ganar y ser segundos en una carrera que era para otra raza. Nosotros, eso era imposible para nosotros. Yo lo comparo con los toros, porque lo mismo pensamos antes de que apareciera César Rincón. Eso no es para nosotros. Eso de la maestranza y las... no, 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 no. Y llegó César Rincón y acabó con ese cuento y llegó Herrera y acabó con ese cuento y Pambelé ya había dado más de un puñetazo por ahí y Cochise Rodríguez y todos ellos contribuyeron a sacarnos de ese complejo de que no tenemos ropita para eso, que nos faltan 5 para el peso, que eso suena muy triste. Oiga, Rubén Darío, hay una cosa que me llamó mucho la atención, cómo llega usted a las grandes ligas con esas voces tan extraordinarias, tan fuertes que había en el ciclismo colombiano. Porque la única voz así chillona pues era del maestro Arrastía, pero las otras, don Alberto y el resto de gente,
Darío Álvarez y todo ese mundo de gente tenían unas voces perfectas. Sí, sobre todo que es una tarea muy difícil porque vas en una escotilla arriba, recibiendo el aguacero, recibiendo el sol. O sea que necesita cierto fierro, como el que tenía Piedradita, cierto fierro y el mismo Carlos Arturo. Pero es que Carlos Arturo no gritaba tanto, ¿no? Carlos Arturo era más delicado, más sabroso, muy sabroso que narraba Carlos Arturo. Delicioso. Sí, delicioso. Era un tonito muy alegre, pero sin gritar, sin fastidiar el oído. Es decir, no le molestaba a las señoras ni a los señores. Y era un eco en todo el país. Él le metía verso también, poesía, y él bautizó los pueblos. No se le olvide, Rubén Darío, que él bautizaba Anserma, Santana de los Caballeros, Tuluá, Remanso de Paz en el corazón Río del Sucio, valle. ¿cómo fue que le dijo? A Río Perla, Sucio la le dijo perla. la que, la villa de los engrumados, no sé La cómo perla, era. la perla del A la Ingrumado. perra. Oye, y los remoquetes eran más bonitos que los pueblos. Eran unos eslogan que él iba. Ah, y además a los ciclistas. A los ciclistas también él los bautizaba. Yo recuerdo mucho. Y la gente también. El príncipe estudiante, Hernán Medina Calderón. El Refuego, Ramón Hoyos Vallejo. Y así él iba dejando su impronta, ¿no? Y también narraba fútbol. Él fue el pionero, era un señor muy querido y era cantante, y era boxeador, cuando estaba joven fue boxeador. Ahí empezó en Manizales, ya que estamos aquí hablando con Rubén Darío, ese también despegó, fue desde Manizales, ¿sí o no? Sí, Porque ya él empezó la despegó de leyenda. Manizales. Yo tuve la Sí. oportunidad de hablar con él como una semana antes de morirse, que estaba en el hospital de San Ignacio y nos pusimos a hablar y me decía, pero es que él nunca perdió, le cuento, Tocayo, nunca él perdió la voz. No, no, él siempre Seguía habló en ese siendo, hasta tono. que murió tenía la misma voz y la cosa. Recuerdo que un día sentado ahí al borde de la cama, me decía Rubén Darío, uno se pone a subir esas faldas de Manizales, pero hay una cosa que no me gusta de Manizales, que le hayan dicho que era feo, fanático y faldudo, porque es que yo no le veo eso a Manizales, ¿sí? Digo, yo adoro Sí, Manizales porque me dio la mano, ¿sí? Pero él tenía la por misma ahí. voz. Y es curioso, las comparaciones son odiosas, pero uno lo oye hablar a usted cuando narra y cuando habla y tiene una voz igual que lo que le pasaba a Carlos Arturo Rueda. Yo tuve al campeón, sí le decíamos, al campeón Rueda C, en el móvil. Una vez me propusieron en RCN que si podíamos llevar a Carlos Arturo, ya le estaba un poco retirado. Y dije, pues que eso para mí es una condecoración. Llevar a Carlos Arturo y lo llevábamos en la parte baja y como el gran personaje, eh, como si llevara su propia carroza. Ese homenaje. Y después yo le hice un reportaje donde me contó su vida como boxeador. Él era cantante crooner, que llaman. Esos cantantes que uno no los ve, que están como por allá escondidos detrás del piano. Y eso también vivía el campeón Rueda C. Y luego ya empezó a ser el narrador número uno de este país y todos quisimos ser Carlos Arturo Rueda. Desde Piedradita, bueno, Gabriel Muñoz era contemporáneo. Bueno, Gabriel pero Muñoz que también. a usted no le tocó subirse a los árboles como a Carlos Arturo. No. Bueno, después de pronto sí, porque en el fútbol yo acompañé a Nacional y a Medellín por todo el país como visitante, en sus partidos de visitante. Y de pronto había dificultades en algunos estadios para transmitir, entonces hay que tirar mucho cable. ¿A usted no le tocó tirar cable Uy, sí, con a línea de todo. 500 por encima del muro y todo? Entonces, algo nos tocó, pero es que lo de Carlos. A mí me tocó con el Patico Ríos. El patico que regularmente buscaba un locutor en cada plaza para que le leyera las cuñas. A mí me cogió un día y me dijo, ¿usted qué está haciendo mañana? Y le dije, no voy para el estadio. Me dijo, no, camine para Ibagué, ¿no? Y me fui para Ibagué. Y esta es la hora que estoy esperando la plata de bus para devolverme. El patico vestía como dicen en Bogotá, como un filipichín. Es que dicen Sí, el de muy elegante. chalequito, muy elegantico, de corbaticas, y era un personaje muy querido además.
por ahí tiene sus anécdotas, el patico Alberto Ríos García, que Pero trabajaba para la voz de Bogotá. tenía un metro con muchas medidas, ¿no? Para saber a Era cuánto entraba el gol y cuánto se La demoraba para pelota no pasa meterse. exactamente a 4 centímetros, era muy mentiroso, a 7 centímetros de la portería del palo sur. Y metía sus cañazos, pero la gente lo celebraba. Le encantaban esas mentiras piadosas de el Patico Ríos, que hace rato nos dejó, entre otras cosas. Sí, ahí me tocó llegar con unos galanes del micrófono tremendos, no era fácil. Imagínense Piedradita, Gabriel Muñoz Armando López. Moncada, Armando, que era muy bueno, ¿no? muy Armando buenos. Moncada Campuzano, estaba Perdomo Che, Pastor Londoño. Pastor todavía daba sus meticas volantes por ahí, transmitía sus Alberto Veo 5, que fue un engrase muy célebre del famoso Pastor. Sí, Yo al no me lado de esta acuerdo gente. cómo era que llamaba un señor que tenía, era de Armenia y tenía una discoteca ahí en la carrera séptima con 22. Y él siempre era el que le hacía el engrase, eh, el pastor Londoño. Era una cosa tremenda con él. No era uno de apellido Domínguez, La Campana, discoteca La Campana sería. No, Discoteca La otro. Campana, ¿no? Bueno, de Armenia, Henry Pineda, de pronto nos acordamos, ese engrase No, no pasó él por era mí. de Armenia, pero el negocio lo tenía en Bogotá. Era una Ah, discoteca. Entonces ah, llegaba y la de Faes, Faes la de Páez, Osman. la de Páez, Sí, imagínate. y cómo no. Pastor vivió muy solo en Bogotá, en esa época, digamos que muy recordada por todos cuando trabajó con Perdomo, Peláez, Trapito, William Vinasco, es que tenían una nómina espectacular. Eh, pero en Bogotá cuando apagan las luces del estadio y uno no es de allá o no tiene familia, se queda muy solo. Esa Demasiado. ciudad, ¿cierto? Es una soledad terrible y un domingo solo en Bogotá a uno le dan ganas de suicidarse. Sí, se siente mucho la soledad. Esa. Él se tomaba el último café en la parte de abajo del estadio. ¿Sí se acuerda? Sí, Que ahí él estaba, sí. ¿cómo era que llamaba esa señora que daba, nos daba más café del que le quedaba después del partido? Y a él siempre le daba en su tacita grande y le decía, Ajá, en un aguardiente. ajá. Pastoriza fue muy buen locutor y vocalizaba y renovaba el léxico. Se casó con doña Teresa Restrepo, que era una gran actriz por allá en los tiempos de La Voz de Colombia. Que Pastor viene desde el 48 narrando, venía pues porque ya se marchó. Nosotros le hicimos la última entrevista, ya estaba cumpliendo cuánto, 91, 92, Claro, cuando se fue. él narró cuando yo estaba naciendo. Sí, sí, sí. Sí, él ya la figura. Cuando nosotros apenas estábamos tomando tetero, él ya se mandaba más de un guaro Sí, para creo. transmitir que sus El carreras de mejor ciclismo. locutor que ha tenido Colombia, Rubén Darío. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuál es el mejor narrador que ha tenido Colombia? Carlos Arturo Rueda. Eh, y locutores, es que es tan difícil elegir al mejor. ¿No sería Otto Grefstein? Otto Grefstein en la parte comercial. Hay voces de estudio, de cabina, como la de Juan Otto. Harvey. Juan Harvey también. O como le parece la de Gonzalo Ayala. Uy, O la de tremenda. Jaime Martínez, que no es tan famoso, ya murió. Jaime Martínez era el que daba los cambios en los Panamericanos. Todelar Olímpico. O como es, adelante en baloncesto. Él era el que O qué grababa tal? los ¿Usted escuchó separadores. la voz alguna vez de Milton Marino? Claro, nos ¿De oyen y Milton nos Marino Mejía? creen. Mejía? El pastuso. Claro, como no, era un zorro de voz y narraban radionovelas, creo que alcanzaba a narrar radionovelas. Y fue el que hizo la frase nos oyen y nos creen, pero con un bajo profundo. ¿Era pastuso? Ah, yo no me acordaba, yo Él no era sabía. pastoso. Él era pastoso Pa- porque después cuando yo hice segunda voz de eso, nos sentamos un día y hablamos y me dijo, Rubén Darío, ¿cuándo vamos a Pasto? Y le dije yo, pero es que él era muy neutro en su voz. Ajá, Y dijo, no, es sí, que yo soy sí. pastuso. Y me quedé aterrado porque fui a Era Pasto y era una gran figura ahí en Pasto. voz neutra, era voz universal, sí, señor. Como Chente Cortés también es pastuso.
el famoso locutor de Caracol. Pero a Y en Chente sí este... se le notaba un poquito lo pastuso, pero a estos otros no. A ver, Ajá. Rubencho, usted sabe que en esta escuela tenemos, mira, se nos pasó el tiempo y se nos quedó todavía Rubén Darío Arcila con muchas cosas para contarnos, pero a ver, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en este momento? Me llama mucho la atención lo que están haciendo en el streaming. Sí, con este traslado, esta mudanza de la radio a la tecnología, a las plataformas, al YouTube, estamos haciendo radio en YouTube, o sea, con imágenes. Eh, mm, a las 5 de la tarde. La plataforma se llama Directo y Sin Barrera, que es del Tato Sanín, y tiene al hijo como productor, que es muy bueno, a Andrés Sanín Montoya, que lo hace desde Buenos Aires. Entonces nosotros de 5 a 6 hacemos una especie de revista, lo que llamábamos antes la miscelánea, en fin, pero hay un tema al que le dedicamos especial, un espacio aparte. En estos días lo hicimos con Esteban Jaramillo para recordar a Juan Gosaín. Esteban es gran discípulo de Juan Gosaín y como está tan olvidado Gosaín, nadie sabe de él mucho, pues hicimos ahí un poco el especial de Gosaín. El Día Mundial de la Me Radio. gustó mucho y es la hora que nos felicite y que los felicite a todo el grupo de ustedes porque fueron tan delicados para tratar el tema. Era muy difícil, le cuento que era complicadito porque es como tratar el tema de Schumacher, ¿no? Que también está invisible, la familia lo protege, la privacidad, uno tiene que respetar esa parte íntima y hay una línea invisible que uno de pronto puede cruzar y ser un maleducado, que puede pasar eso, ¿no? Rubén Darío, el Eh, periodismo y Colombia en este momento, ¿en qué se parecen? ¿El qué? El periodismo. El periodismo y Colombia en este momento, ¿en qué se parecen? En el desorden tan hijo de madre que estamos viviendo. Sí, sí, estamos todos con el libreto patas arriba. Y de eso estamos tratando de sobrevivir en las redes. Por eso le hablaba yo del programa en YouTube a las 5 de la tarde, ya con imágenes. Ya podemos mostrar fotos, imágenes de los personajes que estamos hablando. Tiene cubrimiento mundial, que es otra cosa. Antes peleábamos por los 10 kilovatios, 5 kilovatios, para que la emisora llegara siquiera hasta Cincinnati, pero ahora no, usted habla y lo saludan desde Londres. En eso hay un cambio, ¿no? Sí, Desde no, Roma. uno se queda aterrado porque, por ejemplo, Sí, en todo, pues nosotros somos una agencia y le mandamos a periódicos que son de fuera del país, pero hay algo curioso, por ejemplo, escribirle a uno y decirle cómo se vio de bien el tato, pero otros me molestaban y decían, Rubén Darío, se le fue enterito el tato. Yo creo sí, que me va a pasar con Rubén Darío lo mismo, porque por falta de espacio se van ustedes enteritos. sí, quedamos enteros. Pero sí, este es el fenómeno a favor, comparando aquellos tiempos de la potencia de las emisoras para tratar de llegar más lejos, mayor alcance con 50 kilovatios como Sutatensa, ya eso desapareció y nos escuchan nítidos, clariticos en Londres, en el Canadá, en Alaska, en la Patagonia. En eso sí hubo una transformación. Y uno se Yo creo emociona que porque a lo veces lo... único que de pronto nos puede ir mal es en que nos ven, ¿no? Sí, Porque en era que se muy acaba el emocionante encanto. cuando Sí, no se sí, se veía la acaba el gente y uno encanto. se lo imaginaba, lo La mismo que la telenovela. imaginación, la imaginación es más potente que cualquier otra cosa. No es que por eso son mejor, es mejor el libro que las películas. Siempre uno va a ver la película, me quedo con el libro. Claro, porque el libro tú lo vistes, el personaje con la imaginación de uno, viste la escena, la recrea como uno quiere. Y a veces es más grande la imaginación de uno que la del cineasta más grande, pero sí, se pierde un poco el encanto, ¿no? La gente, por ejemplo, se perdió el encanto de la luciérnaga, entiendo, ¿no? Claro, Cuando ya total, aparecieron los total, humoristas. total, total. Bueno, por aquí, ¿quién nos estará tocando timbre? No, fuera. Bueno, ya para Eh, finalizar, Rubén Darío, cuénteme algo, ¿qué hace usted en este momento fuera del streaming? gracias por preguntar. Soy pensionado, tengo 4 hijos, afortunadamente salieron con carrera profesionales. Una de ellas vive en España, conduce una empresa muy importante de transportes. Otra en Bogotá, que graduada en Derecho. En fin, nos fue bien, nos rindió. Esta profesión le sacamos algo de jugo. Y 2 varones y 2 mujeres, pues
son el producto de un matrimonio ya de cerca de 55 años, de esos que ya no hay, don Rubén Darío. Usted y yo somos los únicos y un grupo muy escaso que podemos contar. Entonces, disfrutando de esa compañía, hemos llegado ya hasta una tercera generación, porque a la gente que nos escuchó hace cuánto que nos escucharon en la Vuelta a España, hace 40 años. Y desde Bueno, allá me tocó Mariana Pajón, por ahí en la mitad se me atravesó la hazaña de Mariana Pajón. Y ya como era otra decíamos, aquí se nos generación. quedó Rubén Darío y me perdona porque por el tiempo se nos va, pero queríamos hacerle este homenaje y vamos a ver cuando ya adelante más lo del fútbol y lo del stream le siga yendo también cómo va. Entonces nos sentamos y hablamos y ahí sí, como dicen, nos tomamos un verdadero café. Y Rubén Darío, mucha gente lo admira sin conocerlo siquiera. Gritó, Gracias, Dios le lloró, pague. hizo de todo con usted y eso es lo importante cuando uno quiere llegar donde la gente en la manera que llegó. Decía Javier Giraldo Neira en una oportunidad, cuando nosotros no llegamos a la gente, el tiempo está perdido. Rubencho, un Así es. abrazo. Dios le pague. Muchas gracias. Pertenecer a la memoria emocional de un pueblo es lo máximo. Gracias, Rubén Darío.